Un cordial saludo a toda nuestra comunidad oyente. Hoy con ustedes, Ana Milena Zúñiga Guido, presentando este podcast que hace parte de nuestro programa Resistiendo desde el Sur, un espacio creado para fomentar la reflexión sobre la educación, pero de manera crítica desde la realidad propia de los pueblos latinoamericanos. Como un dato importante para resaltar, el nombre de este programa se inspira en perspectivas críticas que cuestionan las relaciones de poder y que han configurado históricamente a nuestra sociedad latinoamericana, especialmente en memoria del investigador y pensador Aníbal Quijano, quien fue uno de los grandes críticos de la colonialidad del poder. En el episodio de hoy se abordará el modelo de bilingüismo que se ha venido implementando en Colombia, partiendo de la siguiente pregunta: ¿en qué medida el modelo actual de bilingüismo en Colombia constituye una continuidad de lógicas históricas de homogenización cultural en la educación? Para dar respuesta lo suficientemente posible a este interrogante, es necesario destacar el aporte de algunos referentes teóricos que han estudiado la relación entre educación, poder y cultura de manera crítica, entre ellos los planteamientos de la doctora Gabriela Ossenbach-Sauter y Olga Zuluaga Garcés, en su estudio titulado Génesis y Desarrollo de los Sistemas Educativos Latinoamericanos, sobre historia de la educación. También los aportes de John Jairo Pérez Vargas y María Fernanda Hidárraga Gallego en su tesis Breve Análisis Histórico Descriptivo de la Educación en Colombia. También las propuestas de resistencia y liberación de la educación de Miguel Maldonado en su estudio Pedagogías Críticas, así como los aportes de Aníbal Quijano, antes mencionado, a partir de su obra Colonialidad del Poder, Eurocentrismo y América Latina. Igualmente se retomarán algunos planteamientos del crítico estadounidense Henry Giroux en Pedagogía Crítica en Tiempos Oscuros, del abogado, filósofo, pedagogo brasileño Paulo Freire, considerado el fundador de la pedagogía crítica, así como las orientaciones de la UNESCO sobre educación multilingüe y diversidad lingüística en su documento La educación en un mundo plurilingüe. Para comprender el problema planteado es necesario partir de la historia de la educación en Colombia y gran parte de Latinoamérica, la cual ha sido víctima de un proceso de homologación cultural para la construcción de una ciudadanía e identidad nacional como tarea fundamental, dominante y excluyente, luego de los procesos de independencia. Como bien explican Ossenbach y Zuluaga, la instrucción pública surge con las revoluciones liberales europeas y los movimientos de independencia americanos durante el siglo XIX, con el objetivo de formar a esta nueva ciudadanía a partir de unos valores comunes que aportaran a la construcción de esa identidad nacional como tarea fundamental de las nacientes repúblicas, es decir, construir ese imaginario común. De hecho, las autoras señalan que las escuelas adoptaron el modelo lancasteriano inspiradas en modelos ingleses e introdujeron no solo nuevas metodologías, sino también prácticas de instrucción cívica, símbolos patrios y fiestas nacionales como elementos básicos para forjar una cultura común. Esas escuelas se encontraban separadas del sistema de educación de las élites, el cual se había convertido en una preocupación y ya perfilaba la enseñanza en niveles más avanzados como la educación secundaria y las universidades, y las cuales, contrario al caso de las escuelas elementales, gozaron de unas asignaciones presupuestarias más altas. Posteriormente, durante la consolidación de sistemas educativos nacionales, se fortalecieron principios como la educación común, gratuita y obligatoria. Sin embargo, estos procesos también contribuyeron a la difusión de modelos culturales dominantes, pues algunos sistemas educativos en América Latina estuvieron inspirados en la educación norteamericana. Continuando con la historia de la educación desde lo planteado por Ossenbach y Zuluaga, las primeras experiencias de educación indígena estuvieron marcadas por políticas de castellanización que pretendían integrar a estas comunidades a una cultura nacional homogénea. Incluso, y aquí es necesario referenciar a Aleida Fernández Moreno, con su documento titulado La educación en Colombia, siglos XIX y XX, entre exclusiones y resistencias. En el caso colombiano, la educación para indígenas en sus primeras experiencias respondía a los dictámenes de los grupos hegemónicos,
y quien luego cita a Mosquera respecto a la educación de la población afrodescendiente, abro comillas, los lugares y las regiones habitadas por las gentes de ancestro africano fueron y continúan siendo sometidos al generalizado abandono del Estado, a la carencia de infraestructura mínima, de servicios públicos, de salud, de educación, cierro comillas. Lo anterior muestra que aún persisten continuidades de prácticas excluyentes y homogenizadoras de la población, especialmente la minoritaria, como el caso de poblaciones indígenas y afrocolombianas. Todo lo expuesto sumado al hecho de que gran parte de las reformas educativas en Latinoamérica estuvieron influenciadas por modelos pedagógicos y políticos, primero europeos y más adelante norteamericanos, consolidando una dependencia a referentes externos de educación. Incluso, si continúan afirmando Osenbach y Zuluaga, llegaron a contratar profesores de países como Alemania, España, los Estados Unidos, para la formación de profesores en las escuelas normales, lo que denota toda esa influencia extranjera que ha marcado pues la historia de la educación latinoamericana. Desde el caso colombiano, Pérez e Hidárraga también reconocen esa influencia ideológica extranjera y cómo desde el siglo XVIII podemos ver el impacto de la globalización en los contextos socioculturales latinoamericanos bajo la premisa de unos conocimientos especializados que serían considerados como bases académicas, los mismos que han venido siendo transmitidos de generación tras generación, y a eso es a lo que se le denomina homogenización cultural, a esa dinámica mediante la cual el sistema educativo promueve la adaptación de valores, lenguajes y formas de conocimiento comunes, generalmente asociadas a élites de poder. En ese fenómeno de la globalización, donde está presente la historia de la educación y que ha sido influenciada por esas políticas educativas, apareciendo en el siglo XXI la exigencia del inglés como lengua extranjera. Todo ello ha promovido el auge de lenguas extranjeras, a la vez que se han invisibilizado y rezagado la diversidad cultural y lingüística existente en los contextos donde dichos sistemas educativos han sido y continúan siendo implementados. Esas dinámicas no han desaparecido con el tiempo, más bien han variado formas de implementación, dando paso a lo que Aníbal Quijano denominó colonialidad del poder, es decir, el mantenimiento de unas estructuras de dominación que han sido heredadas del colonialismo, pero que se han disfrazado bajo adaptaciones con la premisa de que son escenarios globales contemporáneos. En la conferencia dictada en el 27º Congreso de la Asociación Latinoamericana de Sociología, Quijano subrayó que las formas actuales de poder buscan controlar nuestras subjetividades, nuestras cabezas, nuestras formas, esto es, la manera en que pensamos, sentimos y comprendemos el mundo. Y es aquí donde políticas educativas que imponen idiomas extranjeros, y en el caso colombiano el inglés, aunque parezcan aparentemente neutras, han venido perpetuando formas de regulación cultural. Colocando nuestra mirada crítica en ese problema desde el actual caso colombiano, debemos preguntarnos qué tipo de bilingüismo se está promoviendo realmente en Colombia. De manera más específica, las políticas públicas incorporadas desde inicios de este siglo han reducido el bilingüismo al aprendizaje del idioma inglés como única lengua extranjera. Tenemos el caso del Programa Nacional de Bilingüismo 2004-2019 del Ministerio de Educación Nacional, el Programa Nacional de Inglés Colombia Very Well del Ministerio también, y el Programa Nacional de Bilingüismo del Ministerio de Educación Nacional. En general, como estrategia, tenemos la de Inspiring Teachers, que a la fecha del 2021 había beneficiado a más de 4.800 docentes a través de diplomados y cursos de fortalecimiento de competencias pedagógicas en la enseñanza del inglés. Todos estos programas adoptaron el inglés como lengua extranjera prioritaria por su estatus global y económico. Los estándares básicos de competencia de lenguas extranjeras inglés, también del Ministerio, han tenido como fin unificar los propósitos educativos de acuerdo a este marco común europeo, desde la afirmación de la entonces ministra Cecilia María Vélez White en la carta abierta de ese documento, cuando señala, abro comillas, el ideal de tener colombianos capaces de comunicarse en inglés, cierro comillas.
La intención fue posicionar al inglés con carácter de idioma extranjero, cercenando cualquier posibilidad de enseñar otro idioma. Eso es muy importante. Recordar que hasta el año 2000 la prueba ICFES tenía un componente flexible con profundizaciones y electivas en donde el inglés era una de ellas, entre otras como razonamiento abstracto, razonamiento mecánico, relaciones espaciales, conocimientos pedagógicos y agropecuarios, contabilidad y comercio, salud y nutrición, francés, según lo explicado por Besser. Todo ello se reestructuró, entre otras razones, para posicionar el inglés como un mecanismo de estandarización internacional. Esa situación se vuelve todavía más problemática si se tiene en cuenta que Colombia es reconocida constitucionalmente como una nación pluriétnica y multicultural, reconociendo y protegiendo la diversidad étnica de la nación, según lo establecido en el artículo 7 de la Constitución Política de Colombia. Y por ello establece como principio constitucional que, aunque el castellano es la lengua oficial, las lenguas y dialectos de los grupos étnicos son también oficiales en sus territorios. Eso lo podemos mirar en el artículo 10. Y es en este sentido que debe comprenderse el bilingüismo en Colombia. ¿Cómo? Como la enseñanza que se imparte en las comunidades con tradiciones lingüísticas propias, las cuales darán prioridad a sus lenguas nativas, y el castellano como una segunda lengua. A pesar de ello, la Ley 115 de 1994, si bien señala en los objetivos de la educación el desarrollo de habilidades comunicativas en lengua materna para grupos étnicos con lenguas propias, introdujo la enseñanza obligatoria de la lengua extranjera, pero no hace énfasis en lenguas propias de los territorios. Posteriormente, la Ley 651 de 2013 fortaleció el desarrollo de competencias comunicativas en lengua extranjera, lo que aumenta el rezago de los grupos étnicos con lenguas propias. Además de todo lo anterior, aunque la normatividad se refiere a lenguas extranjeras, ya hemos evidenciado cómo las políticas públicas han direccionado el bilingüismo principalmente hacia ese idioma, contradicción entre el reconocimiento constitucional como norma de normas de la diversidad lingüística y las políticas públicas de educación que han privilegiado el inglés bajo un discurso de competitividad global. Haciendo una revisión desde la lectura que hace Maldonado acerca de la postura de Jürgen Habermas en su obra Conocimiento de Interés y su teoría de la acción comunicativa, se comprende que el lenguaje no es un elemento neutro, sino que éste configura la acción del sujeto y su manera de comprender la realidad, pues hace parte de la acción comunicativa y de los procesos mediante los cuales las personas construyen sentido, relaciones sociales y consensos dentro de la sociedad. Es así como adoptar otra lengua desde un sistema educativo significa intervenir procesos de configuración de las acciones de los sujetos y de su forma de comprender el mundo, tal como ocurrió históricamente durante el proceso de la conquista y colonización, en la que se impuso el castellano como una forma eurocéntrica de interpretar la realidad, lo que ya explicamos anteriormente, y hoy por hoy perdura como idioma oficial en Colombia. Entonces, imponer el inglés como idioma extranjero es acrecentar aún más este proceso de dominación que se ha mantenido a través del tiempo. A esta situación de obligar el aprendizaje del inglés, especialmente desde referentes culturales ajenos al contexto del estudiantado, es lo que podemos entender como un proceso de homogenización cultural, máxime cuando existen países como el nuestro, en donde aún perviven lenguas autóctonas fundamentales para la construcción de una auténtica identidad cultural y ciudadana. Este problema se agudiza todavía más cuando el aprendizaje de una lengua extranjera se convierte en requisito obligatorio para la promoción académica y graduación dentro del sistema educativo formal colombiano. No está de más traer a colación el reciente fallo de la Corte Constitucional en la sentencia T442 del 2025, en la que tuvo que amparar el derecho fundamental a la educación con enfoque diferencial de Remedios, una joven de 16 años, perteneciente a la cultura guayú y quien no había sido promocionada al año siguiente por reprobar la materia de inglés, y a quien se le desconoció su pertenencia a una etnia, siendo ya el castellano su segundo idioma e imponiéndole ahora la carga de un tercero de naturaleza extranjera que sería el inglés. Lo anterior haciendo énfasis en el derecho a la etnoeducación en el marco de la protección del derecho a la diversidad étnica.
para la cual retoma la postura de la misma Corte Constitucional en sentencia T-085 del mismo año, al considerar que el reconocimiento de los pueblos étnicos debe ir más allá de aceptar la diversidad cultural, implicando una perspectiva intercultural basada en el reconocimiento de la alteridad y de las distintas formas de construir realidad, identidad y nación desde las visiones étnicamente diferenciadas. Este es un ejemplo claro de cómo el bilingüismo, entendido como la enseñanza del inglés, termina perpetuando relaciones de poder y jerarquías sociales en un contexto de homogenización cultural. Toda esta lógica se evidencia cotidianamente en las instituciones educativas, en las que muchos textos de enseñanza del idioma inglés manejan contenidos que suelen centrarse en contextos culturales extranjeros, estilos de vida ajenos y referentes propios de países de habla inglesa, sobre todo Estados Unidos e Inglaterra. Aunado a ello, se ha ampliado el proceso por medio de actividades como el English Day y celebraciones particulares como San Patricio, San Valentín, Halloween, en las que se privilegia la representación de la cultura norteamericana a través de símbolos, vestuarios, cosmovisiones, mientras que las lenguas y culturas propias del contexto colombiano rara vez reciben ese mismo protagonismo. Contrario a las políticas que reducen el bilingüismo a exclusivamente el aprendizaje del inglés, la UNESCO ha insistido en la necesidad de promover una educación multilingüe basada en la lengua materna como condición fundamental para garantizar la inclusión, calidad educativa y reconocimiento cultural. Pues en gran parte del mundo, millones de estudiantes reciben procesos educativos en una lengua distinta a la lengua materna. Esta situación no solo dificulta los aprendizajes, sino que también pone en riesgo la preservación de la diversidad lingüística y cultural de los pueblos. Parafraseando aquí a Pérez de Hidárraga, la educación se convierte en un campo de influencia transnacional, que en el caso de Colombia es legitimada con las políticas de bilingüismo, la cual no surge de la diversidad lingüística interna, sino de políticas públicas conforme a las intenciones de gobernanza de los partidos políticos, y no en garantía de los derechos culturales de la nación. No olvidemos que Paulo Freire advertía que la educación nunca es neutral, pues puede funcionar como práctica de dominación o como práctica de libertad. De manera más explícita, como plantea Tobar, citado por Araya, en el papel de la teoría crítica en la investigación educativa y cualitativa, abro comillas, la formación de la persona humana, vale decir, la preservación de su espiritualidad y su cultura, se configura como la piedra de contención de aquellas políticas interesadas solo en la eficiencia económica, cierro comillas. Y también se deduce de Henry Giroux en su obra La pedagogía crítica en tiempos oscuros, al proponer una pedagogía transformadora que cuestione formas dominantes de la educación. Con todo lo anterior, de acuerdo a la pregunta sobre en qué medida el modelo actual de bilingüismo en Colombia constituye una continuidad de lógicas históricas de homogenización cultural en la educación, es posible afirmar que en Colombia el modelo actual de bilingüismo sí mantiene profundas continuidades con procesos históricos de homogenización, en la medida en que, primero, reproduce la lógica histórica de construir ciudadanía desde referentes culturales dominantes. Segundo, promueve el bilingüismo desde políticas educativas que entienden la diversidad lingüística más como un obstáculo que como una riqueza cultural. Tercero, no limita la enseñanza del inglés al aprendizaje de una herramienta comunicativa, sino que fomenta la apropiación de referentes culturales extranjeros ajenos a las comunidades colombianas. Cuarto, las dinámicas de evaluación nacional contribuyen a la consolidación del inglés como eje dominante del bilingüismo en Colombia, condicionando la libertad de las instituciones educativas a elegir su proyecto educativo institucional, pues terminan orientando sus currículos y procesos formativos hacia los resultados medibles exigidos por el sistema. En últimas, no se trata entonces de rechazar el aprendizaje de lenguas extranjeras, sino de cuestionar que el bilingüismo se ha reducido al aprendizaje del inglés y desvinculado de los contextos culturales del estudiantado. Como afirma textualmente Paulo Freire, abro comillas, la lectura del mundo precede a la lectura de la palabra. De ahí que la posterior lectura de esta no pueda prescindir de la continuidad de la lectura de aquel, cierro comillas, haciendo énfasis en que toda educación
debe partir de la realidad cultural y social del estudiantado, no de modelos impuestos que la desconozcan, lo que exige no separar el aprendizaje de las lenguas, de los contextos culturales, históricos y sociales de quienes aprenden. La educación debería conectar con el ethos, la memoria y la identidad de los pueblos, y no contribuir a su invisibilización en nombre de modelos homogéneos de progreso. Hasta aquí el episodio de hoy de Resistiendo desde el Sur. Gracias por acompañarnos en esta reflexión crítica sobre educación, lenguaje, poder y diversidad cultural. Hasta la próxima.